Hablando de todos estos trabajos, ¿cómo está trabajando el grupo de Creo, que pertenece al gobierno definitivamente, con todos los compañeros asambleístas para tratar de que esto pase? ¿O definitivamente murió allí? Usted se refiere a la ley de creación de oportunidades. Correcto, a la ley, lógico, que es la que tiene problemas en estos momentos. Sí, bueno, nosotros hemos venido trabajando con algunas bancadas, buscando, como se dice ese verbo que tan de moda está en estos tiempos, socializar los diferentes artículos de la ley. Usted sabe que de todas maneras somos 5 bancadas en la Asamblea. No es un universo fácil, el país tiene sus diferentes visiones, sus diferentes concepciones y también sus diferentes prioridades políticas, ¿no? Entonces, para nosotros como gobierno, como asambleístas del movimiento de gobierno, es importantísimo destrabar todo el mecanismo que anda tan oxidado de la economía ecuatoriana y por eso se presentó el proyecto de ley que se presentó. Lamentablemente fue devuelto por el CAL. Hoy se están analizando una serie de caminos institucionales para poder lograr que el proyecto se apruebe. Evidentemente todo es perfectible, no son 333 artículos que seguramente ameritan algún tipo de debate, pero lo que nos parece inadmisible a algunos asambleístas es que ni siquiera nos hayamos dado el tiempo de analizar el proyecto de ley, sino que lo hayan mandado a devolver nomás. Eso es no hacer nuestro trabajo, eso es no discutir lo que tenemos que discutir, porque está claro que el perfecto no iba a ser, pero al menos había que tratarlo dentro del Pleno. Entonces ahora habrá que ver cuál es la decisión que toma el Ejecutivo respecto de este tema y en función de eso, pues nosotros pues apoyaremos como los asambleístas de gobierno que somos. Así es, 18 minutos para las 8 de la mañana, 18 para las 8. El presidente de la República en su discurso el día sábado dio a entender que prácticamente eso pasaría por el Ministerio de la Ley. ¿Es factible? Es factible, no sin discusión. La ley, la Constitución sobre todo, no manda a devolver, sino a aprobar o negar, pero no a devolver. Entonces, en el momento en que uno en derecho público no acata lo que dice el texto de la ley, se mete en camisa de 11 varas. Ese es un tema que de todas maneras está siendo analizado por los constitucionalistas. Insisto, para nosotros los asambleístas del movimiento, del partido Creo, es importantísimo sobre todo discutir la ley. No perdemos las esperanzas de que los diferentes miembros de la bancada entiendan que este es un tema que nos sobrepasa a todos y que tiene que ver con el sistema económico en su conjunto del país, que tenemos que buscar la manera de destrabarlo, pero es algo que tendremos que ver en los próximos días. Lo que está claro es que la Constitución plantea algunos escenarios como la devolución, como, mejor dicho, como la presentación de un nuevo proyecto, como la posibilidad de contar los días en función de lo que establece la normativa y que esto pase por el Ministerio de la Ley, inclusive como con el planteamiento de un proyecto corregido, además de la consulta popular que también está a la mano, y en último término, que es ya casi el botón rojo de la Constitución, que es la muerte cruzada. No estamos en ese momento ahorita, pero está claro que necesitamos aportarle soluciones al país y que la Asamblea no tiene derecho a por lo menos no discutir las cosas. Hay una gran verdad, mi querido doctor. Estamos conversando con el doctor Francisco Jiménez, asambleísta de Creo. Si bien es cierto, es un grupo lo de asambleístas, son 137 en estos momentos. También es bien cierto que hay diferencia de criterios entre el uno y el otro. Pero eso Sí. no evita ser amigos del uno y del otro, y son amigos definitivamente. Entre Creo y amigos de UNES, ¿han conversado sobre estos temas y qué opinan ellos? Y Social Cristiano de igual forma. Sí, nosotros hemos conversado, como usted bien dice, enemigos no vamos a hacer, no es que nos sacamos la lengua en los pasillos de la Asamblea. Bueno, en otras ocasiones se ha pasado así, hasta ceniceros se han lanzado, como usted bien recordará. Pero nosotros, yo diría que existe un manejo bastante civilizado dentro de la Asamblea. Tenemos relación con las distintas bancadas, hemos conversado con los colegas de UNES, con los colegas del Partido Social Cristiano, con los de la IDE, con los de Pachacuti. Cada uno tiene su visión, ¿no? Y cada uno tiene su enfoque de las cosas. No ha sido una relación fácil, pero estamos todos grandecitos y tenemos que saber que por encima de nuestras
afinidades, empatías o antipatías, que tampoco es que existe mayormente porque este no es un tema personal, existe una necesidad en el país y esa necesidad tiene que ser afrontada. Esta semana, por ejemplo, es crucial para saber si es que podemos saltar los obstáculos que nos impiden tener una visión única sobre el proyecto de ley. Hemos venido, la semana pasada, pues todo estuvo un poco matizado por las fiestas octubrinas acá en mi ciudad, en la ciudad de Guayaquil, y también por lo que sucedió en las cárceles del país, que también tuvo a todo el mundo de cabeza, muy preocupado casualmente en la misma Guayaquil. Pero bueno, esta semana tenemos que reconcentrarnos en los temas que nos competen, que son sobre todo legislativos, y por supuesto buscar la manera de tomar decisiones. Insisto, no somos enemigos, tenemos diferentes puntos de vista, pero tenemos que a partir de esos puntos de vista encontrar los denominadores comunes que nos forman como país. 14 minutos faltan para las 8 de la mañana, 14 para las 8. Pasando a otro tema, mi querido asambleísta Francisco Jiménez, los Panama Papers. Pandora Papers ahora, Pandora Papers, Panama Papers. Tiene sitios con la P, pero Pandora son ahora. Ahora son Pandora, era lo mismo. Pero mire, nos llama la atención una barbaridad y lo comentamos hace un momento. Se habla de mucha gente que aquí ha dado trabajo en el país y tiene y que en su vida llegaron, en este caso el presidente Lazo definitivamente, nunca en su vida pensó a llegar a ser presidente de la República, y tenía sus negocios como todo el mundo lo tiene y su derecho a administrar sus capitales como bien tenga cualquier persona. Pero lo que nos llama la atención, y comentamos con el economista Osvaldo Calderón, que le tiene unas preguntas, faltan 14 minutos para las 8 de la mañana, que ahí no aparece un Castro, no aparece un Chávez, no aparece un Maduro, no aparece un Fernández, no aparece un Correa, no aparece, de aquí del Ecuador le puedo nombrar un poco de gente, no aparecen. ¿Por qué? Porque se mueven en otra esfera, seguramente se mueven en otra esfera. No nos olvidemos que las estructuras de las empresas offshore, como se los llama, son estructuras legales a nivel internacional. Por razones políticas, aquí se las ha categorizado de otra manera para hacer ver como que está mal que un político tenga su dinero afuera. Pero yo creo que antes de llegar a esa conclusión, hay que sacar primero otras conclusiones. Primero, ¿de dónde vino el dinero? Y en este caso, por ejemplo, de Guillermo Lasso, el dinero vino de su actividad de trabajo durante más de 40, 50 años en el sector financiero. Entonces, no existe ninguna duda sobre el origen ilícito del dinero. Segundo, si después de que obtuvo el dinero, tributó sobre ese dinero. Y tampoco existe duda porque él, a título de persona natural, a título personal, es, si no me equivoco, el primer contribuyente en el país, no ahora, sino hace algunos años ya. En términos de compañía, pues estará en otra ubicación, 10, 15, 20, pero a título personal es el primer contribuyente en todo el país de los 17 millones de ecuatorianos, por lo tanto, tributó sobre ese dinero. Y con lo que le quedó, como él, en función de su actividad, durante los últimos 40 o 50 años, seguramente ha tenido relación con autoridades en el extranjero, con bancos en el extranjero, con instituciones financieras en el extranjero, pues considero legítimo colocar dinero en el extranjero para facilitar ese intercambio de bienes y servicios que es tan normal en el mundo globalizado. Por el otro lado, están estos otros panas de la otra gallada que no sabemos de dónde viene el dinero, no sabemos si lo obtuvieron lícitamente, no tenemos idea ni siquiera si han tributado, y menos aún sabemos dónde lo esconden, porque se mueven en otra esfera que no es la del mundo occidental. A lo mejor los dineros están en Corea del Norte, o en Tailandia, Dubái, o en Dubái, que son países que están fuera del control de capitales, porque esto no, lo de las empresas offshore que están en Panamá, o en Islas Vírgenes, o en Británicas, no es que están fuera del control internacional. Lo que sucede es que tienen un régimen impositivo distinto. Pero es perfectamente posible saber dónde se encuentran esos dineros, porque no están, o sea, no incumplen con ninguna regulación internacional. Lo que pasa es que las personas que tienen mucho dinero lo hacen o para facilitar sus inversiones internacionales o para pagar menos impuestos. Pero en este caso, impuestos pagó el presidente Lasso, y bastantes. En este caso, su dinero lo construyó a vista y paciencia de todo el mundo y de forma absolutamente lícita y además legítima. Y como digo, no en el otro caso, que se quedan calladitos, que lo tienen
escondido en otros países que eso sí no son rastreables porque se mantienen fuera del concierto internacional de las naciones, pues ahí nadie dice nada. ¿Por qué? Porque se mantienen, eso sí, al margen de la ley. Entonces, esos son los verdaderos casos que hay que investigar y yo creo que no estar elevando fantasmas donde no necesariamente existen. Paraísos fiscales, hay estados en Estados Unidos que son paraísos fiscales y eso se los conoce mundialmente. Totalmente. Y no solamente eso, sino de que muchas personas tienen la plata afuera por seguridad, porque aquí los gobiernos que han pasado no le ofrecen la seguridad al capital nacional. Y por eso es que se han llevado al capital mucha gente afuera, mi querido asambleísta. Es correcto, así ha sabido. Entonces ahí dicen los otros, algunos políticos dicen, es que no son patrióticos, es que no tienen el dinero aquí. Pero si un Estado, si un sistema maltrata permanentemente a sus ciudadanos, no les da la posibilidad de salir adelante, no les permite tener servicios de calidad, no les da seguridades con el dinero, ¿qué hace la gente con el fruto de su trabajo? Pregunto, busca un lugar donde lo pueda tener, seguro. Así es. Algunos será el Colchón Bank, algunos serán el Colchón Bank, otros pues meterán su platita en las instituciones nacionales rogándole al santo todas las noches de que no pase nada con las instituciones nacionales, y otros, los que tengan un poco más de dinero, lo mandarán afuera, que no siempre son millones y millones, usted lo sabe, ¿no? No siempre son millones y millones de dólares, no es que se mandan 10, 15, 20 millones, a veces la gente tiene $2.000 afuera, o $2.500 afuera, pero por lo menos está durmiendo tranquilo, a lo mejor no gana tantos intereses, pero por lo menos duerme tranquilo de que nadie se lo va a llevar, ¿me explico? Esa es una gran verdad. Mire, el economista Osvaldo Calderón, cuando faltan 9 minutos para las 7, para las 8, perdón, 8, 8, 8, 8 y las 8, le tiene preguntas, economista, al señor asambleísta Francisco Jiménez. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, asambleísta. Osvaldo, usted es hombre de ley. Un abrazo grande, mi querido asambleísta. Usted es un hombre de ley. Está en la Asamblea Nacional, en donde se construyen leyes. El tema va pasando por las formalidades. ¿Qué dice la ley a propósito de los paraísos fiscales? Correcto. ¿Qué dice la ley? Entonces tenemos que enmendar y modificar lo que dice la ley en torno al tema de los paraísos fiscales. Es correcto. Es correcto. De hecho, hasta 2017 no existía ninguna penalidad por el hecho de que un político, aunque esta definición de político a veces es tan ambigua, ¿no? Yo no me considero político, yo me considero una persona preocupada por lo que sucede en el país, pero bueno, políticos podemos ser todos los que estamos en un cargo político, ¿no? Entonces, desde el 2017 salió esta consulta popular impulsada por el correísmo de que resultaba que estaba mal que los políticos, entre comillas, tuvieran dineros afuera. Y hasta ese momento, claro, Guillermo Lasso tenía inversiones afuera. Porque era su actividad. Las personas que trabajan con instituciones financieras tienen inversiones afuera. No es que en un momento determinado el país se les hace pequeño, el país se les hace chiquito. Y más aún nosotros que somos más chiquitos todavía y más irregulares. Pero no somos Brasil, tampoco somos Argentina, somos México. Entonces, Lasso normalmente tenía sus inversiones de sus capitales afuera. Pero ya con el advenimiento de la consulta popular y la nueva satanización de que los políticos tenían que tener su plata adentro y no podían tener dineros en paraísos fiscales, pues entonces él enajenó todas sus participaciones, las vendió, se deshizo de ellas. Tenía, de acuerdo a los mismos reportajes que se han hecho, 14, me parece, o un número determinado de empresas afuera, offshore, y las enajenó toditas. 11 están inactivas, sobre 3 transfirieron sus patrimonios, y ya está, se ajustó a la ley. Entonces, yo creo que esa es la tercera conclusión que hay que tener muy claro en el caso de los Pandora Papers. Aparte de, primero, el origen lícito de los dineros. Segundo, ¿cómo es que es el hecho de que se tributó sobre esos dineros y bastante? Y tercero, que una vez que salió la consulta popular en el 2017, él se ajustó a la ley y enajenó sus participaciones. Yo creo que esas son las tres conclusiones que nos deja este asunto. Desde mi punto de vista, mi querido asambleísta Jiménez, ese es el tema de fondo. Porque no podemos personalizar, no es necesariamente hablar de Guillermo Lasso, ni del otro, porque puede que ocurran muchos nombres. Es la relación de fondo, en términos generales. La idea debe ser destrabar el concepto que se tiene de los paraísos fiscales para no satanizarlos. Y eso se lo tiene que hacer en función
de lo que dice la misma ley, así como se hizo deshacer, mi querido asambleísta. ¿Usted está en esa línea o no? Bueno, yo creo que la obligación de un político siempre es la de la transparencia. Yo siempre he pensado que los intereses no son malos. En la medida en que estén ocultos nos dan cosas que pensar. Pero tener intereses no son malos. Todos tenemos intereses. Todos queremos buscar un patrimonio. Todos queremos tener al menos una casita, algo, un lugar por donde no nos coja la lluvia en la noche. A algunos les va mejor en la vida que a otros. No sé si porque trabajan más duro o tal vez tienen mejores circunstancias. Pero algunos tienen la posibilidad de amasar un patrimonio importante. Y yo creo que es legítimo, perfectamente legítimo, mientras sea una actividad lícita, como lo conversábamos hace un momento, y de acuerdo con la ley, saber dónde coloca uno sus dineros para que estén lo más protegidos posibles. Y si es posible, ganarse un dinero también, conociendo estos mecanismos financieros internacionales, yo tampoco lo veo como un pecado. Pero está claro que los políticos tenemos una obligación de transparencia, y para mí Guillermo Lasso ha cumplido perfectamente con esa obligación de transparencia. Nunca ha negado que tuvo inversiones afuera, nunca ha negado cuál fue el origen de su dinero, nunca ha negado que tributó sobre esos dineros, y tampoco nunca ha negado que los enajenó. Entonces, yo creo que si esa actitud esperamos de todos los políticos, y no quedarse calladitos y agazapados para rogando y cruzando los dedos que a cada uno no lo descubran, entonces podríamos obtener muchas cosas. Insisto, para eso está la normativa, en este caso, que se ajusta perfectamente con lo que establece la ley, y me parece que de todas formas es importante también para la sociedad saber, al menos sus políticos, qué están haciendo con su dinero y de dónde proviene. Lo bueno es que en este caso no hay absolutamente ninguna duda sobre ese tema. Una última pregunta de mi parte por su valioso tiempo, mi querido asambleísta. El Pleno no ha conocido realmente la propuesta de ley creando oportunidades de Guillermo Lasso. Conceptualmente, la negativa del CAL es la negativa del Pleno de la Asamblea como tal para el conocimiento de esta ley, de este proyecto de ley, como para que se pueda imponer en la relación de los 30 días. A ver, el Pleno es al único que le corresponde pronunciarse sobre aprobar o desaprobar una ley. Eso es indiscutible. Lo señala la Constitución, lo señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El CAL tramita un procedimiento, establece un procedimiento. En este caso, de ley económica urgente, lo normal era que el CAL hubiera dado paso a la revisión de ese proyecto y que en el Pleno, pasando previamente por las comisiones, se hubiese discutido el texto de la ley, aprobado, improbado, reformado o lo que sea, pero se lo hubiese discutido. Al no haber hecho eso, el CAL abre la puerta para una discusión. ¿Está bien o no está bien lo que hizo? ¿Era verdaderamente un problema de unidad de materia? Nosotros sostenemos que no, que el artículo 136 de la Constitución sí se encontraba cumplido. Y finalmente, ¿quién va a dirimir? Va a dirimir la Corte Constitucional. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Consideramos que la actuación del CAL no ha sido apegada a derecho porque sí había unidad de materia. Consideramos que el Pleno debió haber tenido la posibilidad de pronunciarse y los asambleístas de discutir el texto de la ley. Seguramente desde otras bancadas tendrán otra opinión, pero por suerte, según el artículo 425 de nuestra Constitución, tenemos un órgano máximo de revisión de lo constitucional, que es la Corte Constitucional, así que veremos cómo se pronuncia, pero por supuesto que nosotros tenemos una postura y era que el Pleno debió haber tratado, discutido, aprobado o improbado esa ley. Como hombre de fútbol, ¿cómo nos irá el día jueves, mi querido asambleísta? Déjeme decir que estoy amargado por lo de ayer. Un caos esa selección. No digo que no tengamos buenos jugadores. Ecuador, déjeme decirle algo. Ecuador es capaz de lo mejor. Desfogue. Ecuador es capaz de lo mejor y de lo peor, futbolísticamente hablando. Podemos perder casi que con cualquier rival y podemos hacer grandes partidos. Y salvo el caso de Argentina y Brasil, que son dos selecciones que están por encima del nivel, ayer lo volvieron a demostrar, creo que podemos ganarle a cualquiera en Sudamérica. Y de local vamos a tener que ganarle a Argentina o a Brasil, porque si no, no entramos. Entonces, pero ayer fue un desastre de partido y esa
lo que más me molesta es que cuando el bote empieza a hacer agua, Alfaro se vuelve loco y empieza a hacer un montón de cambios que no tienen cabeza, ni pies, ni nada, ni estructura, ni nada. Entonces es como que él no está seguro de su planteamiento porque no persevera en su idea. Está bien hacer cambios, pero hacer 6, 7 cambios de golpe en un lapso de 7, 8 minutos significa que no tiene mucha idea de lo que está haciendo, y eso sí es preocupante. Ahora tenemos un partido bravísimo con Colombia, si perdemos estamos complicados, pero bueno, vamos a ver qué tanto puede él replantear en estos días que tenemos el equipo. Gracias, asambleísta, de mi parte, licenciado. Ok, mi querido asambleísta Francisco Jiménez, le agradecemos mucho y otro día conversamos ampliamente también sobre toda la situación del país. Gracias también a ustedes, queridos amigos. Siempre un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias al asambleísta Francisco Jiménez Sánchez.